Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esperando se encuentren súper bien. Nosotros somos las verdades de la filosofía. Mi equipo está conformado por Milena Manzano. Melinda Rivera. Stephanie Rodríguez. Marisol Cabrales. Jesús Ángel Mendoza, perdón. y Paula López. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que hemos visto en casi literalmente todas las clases, que es el marxismo. Marx fue un filósofo economista de Alemania que fue conocido por ser el creador del marxismo. Ok, para mí el marxismo es sobre, cuando se habla sobre el capitalismo, que va dentro del capitalismo de la sociedad. Bueno, lo que yo leí del libro, que venía diciendo eso, el Marx. El marxismo fue una teoría que analiza la historia y la sociedad a partir de la lucha de clases y nos daba como una idea muy distinta en cómo los seres humanos pensaban de manera razonable las cosas. Venía comentando sobre que hay veces que en el mundo social de nuestra comunidad, de todo, es muy común ver el capitalismo adentro del marxismo. Para mí el marxismo habla sobre la sociedad humana que avanza base a conflictos, ya que una clase toma el poder sobre la otra, que habla de que una es la clase trabajadora. Así se dividía principalmente en dos, que eran los poseedores y los poseídos. ¿A qué se refiere con estos? Bueno, pues es como que una división del capitalismo, ya que los poseedores vendrían siendo los burgueses, los cuales tenían pues empresas que se enriquecían y estos mismos le pagaban a los poseídos una pequeña cantidad de lo que generaban como tal. Entonces, al hablar nosotros del marxismo, también hablamos de la postura del filósofo Karl Marx, el cual miraba más que nada el materialismo histórico como una línea a base de cambios, ¿no? Y sistemas, como bien hablamos ahorita del capitalismo, el cual constituye de hacer ricos a un sector más pequeño y empobrecer a uno más grande, pues. Para mí, como menciona Ángel, exactamente, más que una teoría política, este es un análisis de cómo funciona la sociedad, la economía y sobre todo el poder, porque como él dice, el punto central del marxismo es la lucha de clases, o sea, el conflicto entre los que tienen los medios de producción, que son los burgueses, y entre los trabajadores, que son los que venden su fuerza de trabajo para sobrevivir. Con la palabra capitalista, o sea, o capitalizar, ¿a qué le suena? Como que había personas que imponían como su negocio, y pues buscaban la mano de obra más barata. A mí el capitalismo siento que ha desarrollado, o sea, ha permitido el desarrollo de la tecnología, pero siento que de igual manera ha generado como desigualdades económicas. Por eso siento que hay quienes pues lo critican, porque pues se supone que la riqueza se distribuiría pues de manera más equitativa. O sea, no sé si al final de cuentas sería posible un capitalismo más justo, vaya. No, no creo que pudiese ser un capitalismo más justo, ya que el capitalismo literalmente consiste pues en eso, ¿no? En que un sector muy reducido se enriquece mientras que un sector aún más mayor se empobrece de dichas acciones. Ahora, si bien es cierto de que pues han habido avances debido pues al capitalismo, también con otros sistemas. Y de hecho, Karl Marx menciona eso justamente de que después de un sistema viene otro, ¿no? O sea, como una evolución donde empiezan esta misma después de que las contradicciones estallan, lo que provoca lo que acabo de decir, una revolución, hasta llegar al que él presentía que era, pues se podría decir,
sistema más, el mejor, pues que vendría siendo el comunismo. Y pues al final de cuentas, pues el objetivo principal del capitalismo realmente pues es generar ganancias a través del intercambio de bienes o bueno, de servicios en un mercado, se supone, ¿no? Otro tema que también se menciona es el materialismo histórico, que consiste en donde se estudia la economía y las relaciones sociales a través del tiempo. No sé qué opinan ustedes. Ya que mencionas eso, Milena, del materialismo histórico, ¿creen que, bueno, es una pregunta, pero ¿creen que las ideas mueven el mundo? Porque ya ven que según Carl, pues no son las ideas, sino es la economía y las condiciones materiales, pues las que hacen la historia en realidad. O sea que eso es a lo que se le conoce como materialismo histórico. Bueno, el materialista histórico es una teoría que viene del marxismo, ya que depende de las producciones de las empresas, se podría decir, por las cosas de materiales que se vienen manejando. Y todo proviene de o sea, es difícil de explicarlo porque el materialismo sostiene que la humanidad proviene de las cosas materiales en sí, ¿no? Justamente como mi compañera Melinda lo dice, pues esta teoría explica, bueno, dice que los cambios en una sociedad pues no ocurren por su cultura o por su religión o por otras cosas, sino que es por la forma en que las personas producen y distribuyen bienes. Respondiendo a la pregunta de mi compañero Ángel, creo que para mí la empresa que representa más el capitalismo es Amazon, porque realmente esta empresa refleja en sí pues sus beneficios y sus problemas, porque ofrece precios muy bajos, pero a la vez está ofreciendo envíos muy rápidos, al igual que es una propiedad privada, o sea, es una empresa fundada pues por una persona, obviamente, ¿no? Pero pues esa persona acumuló un montón de fortuna pues gracias a la empresa que creó. Y aparte de todo eso, pues esta empresa siempre su punto es buscar ganancias y tiene competencias pues como Mercado Libre. Y de tal manera se habla mucho de la explotación laboral, por lo mismo de que sus precios son muy bajos y pues los envíos son muy rápidos, pues ahí entra la discusión de la explotación laboral. Ok, como mencionó mi compañera Paula sobre los bienes, también entraría los modos de producción, que es en la forma en la que una sociedad se organiza la producción de bienes y los servicios, y esto en base a la estructura social y a la ideología. Y ciertamente, gracias a que el mismo Estado como que acepta eso y lo regula, la misma sociedad lo hace ver como que algo normal cuando pues sistemáticamente no lo es. Y ya que estamos hablando de los métodos de producción, pues creo que la lucha de clases realmente está muy relacionada, porque según lo que dice Marx, la forma en que una sociedad produce sus bienes, pues con ella se determina qué clase, o sea, qué clases sociales existen y cómo se interactúan entre sí. En una parte decía que como se dividen en dos clases, decía que la clase trabajadora tenía que, o él pensaba que buscaría la manera de llegar a una sociedad, pues, que todo fuera parejo, que no hubiera clases, que se eliminara esos niveles de clases. Para llegar a como a lo que tú dijiste, a ese tipo de que ya no existieran las clases, primero se debía de
tenía que caer más bien el capitalismo, después se pasaría avanzaríamos al socialismo y por último ya como sin división de clases sociales, estaríamos en la, se puede decir, fase final, que sería el comunismo. Y pues es verdad porque Marx siempre menciona que, como dice Marisol, él quería eliminar las clases sociales porque pues realmente él creía que era como el principio, o sea, las divisiones entre ellas eran como el principio, o sea, la raíz de la desigualdad, o sea, las desigualdades y la explotación en la sociedad. Pero, pues el sistema capitalista, volviendo a lo capital, pues es una gran injusticia social porque pues los burgueses controlaban pues los medios de producción realmente, ¿no? Se supone. Entonces, mientras que la otra, o sea, la mayoría de la población era explotada por ellos para generar una fortuna, o sea, una riqueza que iba a ser solamente pues para la clase, la burguesía, vaya. Ok, en una parte del libro yo leí, bueno, yo me acuerdo que decía que fue rechazada la teoría de Marx, por lo mismo que no se puede, ¿cómo se podría decir? Rechazar, bueno, oponer el capitalismo, porque si se dan cuenta, todos vivimos sí o sí de él, porque se tiene que tener ganancias para la sociedad, y si no hay ganancias, todo se vendría abajo, en pocas palabras. Y ya para acabar este tema con lo más importante pues para mí, que fue lo que dijo Melinda sobre pues lo que quería lograr Marx, o sea, con terminar las clases sociales en la sociedad, pues al final de cuentas pues esta teoría de él tristemente fue rechazada, pero pues ¿por qué? Porque cuando trataron de implementarla, pues no salió como, pues no lograron lo que esperaba realmente, o sea, lo que se esperaba de ella. Pero esto es lo que nos lleva a que los gobiernos comunistas terminaran siendo dictaduras, porque pues en lugar de crear una sociedad sin clases fue lo que se logró. Y además, el sistema económico del mercado cambió y mejoró, pues esto fue lo que llevó como a una mejoría en las condiciones de vida de los trabajadores, pero aún así, pues no fue como un gran impacto porque pues al final de cuentas la teoría de él se rechazó, entonces no se logró como algo pues al 100% bueno. También mencionando, aunque la teoría de Marx se haya rechazado años después, no recuerdo su nombre bien, pero su apellido creo que era Lenin, si no me equivoco, siguió con la teoría de Marx y hizo hallazgos importantes en base a la teoría, muchas revoluciones, y con el paso de los años defendió esa teoría para que nadie la pudiera dañar. Pues Vladimir Lenin siguió las ideas de Marx, pero pues él fue el que las adaptó realmente, específicamente en Rusia en ese momento. Y pues ya para terminar este tema del marxismo, abarcamos muchos puntos dentro del concepto, pues esperemos que les haya gustado mucho este episodio, que nos sigan acompañando en esta última temporada, nuestra tercera temporada de las verdades de la filosofía. Y pues muchas gracias por ver. Bye. Bye. Bye.